Buenas tardes, mi nombre es Ana Karina Suárez Castillo, una de las integrantes de este grupo, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el desarrollo embrionario del sistema genitourinarios y sus malformaciones. Bien. Este grupo está conformado, como ya dije, por mí, Ana Karina Suárez Castillo, Flor Ramírez, Diana de la Cruz y Elizabeth Guzmán. Yo voy a estar hablando sobre los sistemas renales. Bueno, donde podemos decir que los riñones son los órganos funcionales, se encargan de diversas funciones como la regulación y la excreción de ciertas sustancias. Estos se encuentran localizados en la parte posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritonal, a la altura de T12 a L3 o L2. Bien. Desde el punto de vista funcional, el aparato urogenital puede dividirse en dos componentes por completos diferentes, el aparato urinario y el aparato genital. Desde el punto de vista embriológico y anatómico, sin embargo, ambos aparatos guardan íntima relación. Los dos provienen de un pliegue mesodérmico común, que es el mesodermo intermedio, situado a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal, y los conductos excretores de los sistemas que desembocan en un periodo inicial en una cavidad común. Entonces, el aparato urinario y el sistema renal, después de la vida intrauterina, se forman tres sistemas renales ligeramente supuestos, que en secuencia de craneal a caudal son pronefros, el mesonefro y el metanefros, que también se le conoce como riñón definitivo. El primero de esos sistemas es rudimentario y no funciona. El segundo puede funcionar durante un breve tiempo al comienzo del periodo fetal, y el tercero forma el riñón definitivo, riñón como tal. El pronefro, al comienzo de la cuarta semana en el embrión humano, el pronefro está presentando por 7 a 10 grupos celulares masivos dispuestos en la región cervical. Los primeros grupos forman unidades vertigiales excretoras. Los nefrótamos, que experimentan regresión antes de que se originen las más caudales, y al final de la cuarta semana desaparece todo su inicio. Bien, en esta imagen que está aquí podemos apreciar lo que es el pronefos en una parte A y una parte B. En la parte A podemos observar ciertas estructuras que ya no están ya en desarrollo más avanzados. En la parte A está el pronefos a las 21 semanas y a la parte B son a las 25 semanas. Podemos ver que a la 21 semana tenemos el mesodermo paracilar, cuando en la 25 semanas no tenemos, solamente tenemos las somitas, y luego también tenemos la aorta dorsal que están tanto en la 21 como en la 25, pero a, dif a diferencia, en la 21 es como un poquito más ovulada, y en la 25 es como más circular. Pues bien, luego tenemos el mesodermo intermedio, que es esta cosita roja que vemos acá. Ya en la 25 semanas no la tenemos la nefrotoma. A la 21 semanas tenemos el mesodermo somático, ya a las 25 no lo tenemos, y también tenemos a la 21 el mesodérmico esplánico, y cosas que ya a las 25 semanas tampoco lo tenemos. Lo que sí tenemos en común, tanto en la 21 como en la 25, es la cavidad intraembrionaria, que eso es que podemos observar aquí.
Ya en la 25 semana tenemos el glomérulo interno, el glomérulo externo, el túbulo néfrico y el endodermo. Bien. El mesonefro y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio, de los segmentos torácicos superiores o lumbares superiores, quiere decir que dentro de las vértebras torácicas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las lumbares las tres primeras hasta la segunda, algo así. Luego, durante la regresión del sistema pronéfrico, al comienzo de la cuarta semana del desarrollo, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros. Estos se alargan rápidamente y forman un asa de forma, o sea, de tipo S, y se adquiere un ovillo de capilares que forman el glomérulo en el extremo medial. Luego de esto, los túbulos forman alrededor de los glomérulos cápsula de bomba. Y estas estructuras en conjunto constituyen un corpúsculo renal. En el extremo opuesto, el túbulo desemboca en el conducto colector longitudinal denominado conducto mesonéfrico o de Wolff. Hacia la mitad del segundo mes del desarrollo, el mesonefro forma un ángulo ovoide voluminoso a cada lado de la línea media, eh, dando lugar a que las góndolas de este se desarrollen. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar un corte sagital, por decirlo aquí, y vamos a encontrar igualmente que en el pronefos una parte A y una parte B. En la parte A vamos a tener ciertas estructuras que ya en la parte B no se pueden visualizar como tal, o sea, ya pasaron su renglón, ya no están. Entonces, en la parte A vamos a tener el mesodermo intermedio cementario, que son estas cositas que tenemos aquí, como estos punticos. En cambio, en la parte B ya no, vamos a tener el sistema pronéfico vertical. Luego tenemos el conducto oftalmocentérico y la alatoides, que esta luego se unen más adelante, y la cloaca y el conducto mesonéfrico. Y también tenemos el mesodémico no segmentado, o sea, el sistema metanéfrico. Luego en la parte B ya tenemos unidades excretoras y con el conducto mesonéfrico. Como podemos observar, son diferentes. En la parte B ya lo que es el mesodermo intermedio ya como que se divide en muchas bolitas y le da origen a lo que son las unidades secretoras y viceversa. Luego vamos a continuar con el riñón definitivo. El riñón definitivo, durante la quinta semana de su desarrollo, aparece eh, sus unidades excretoras y se desarrolla a partir del mesodermo metanéfrico, de manera análoga a como lo hace en el sistema mesonéfrico, o sea, los demás sistemas. Sin embargo, el desarrollo del sistema conduce a los conductos diferentes de los otros sistemas renales. Como podemos visualizar también que en la imagen, ya esas estructuras que podemos contemplar aquí, se pueden decir que son las que le van a dar origen total a lo que sería el riñón como tal. Y cada una de ellas varían, tanto en cada una de las etapas, como se seguirá a continuación del proceso de formación del riñón tal como tal. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Flor Ramírez, pásala por favor. Y yo les voy a estar hablando sobre lo que es el sistema colector, el sistema excretor y la regulación molecular del desarrollo del riñón. Es bueno saber que el sistema colector es la parte del riñón que transporta la orina desde los túbulos renales hasta la vejiga urinaria.
y este está formado por los túbulos colectores, los ductos colectores y el uréter. Y dentro de su desarrollo, como pueden ver en esta imagen, hasta este punto tenemos que ya tenemos el conducto mesonéfrico, el tejido mesonéfrico, como ya lo he mencionado, la cloaca, el tabique urorectal, pero en este caso nos vamos a fijar en la yema ureteral, que es esa pequeña estructura amarilla que se puede observar al lado de ese pequeño, de ese pequeño blastema metanéfrico, que podría decirse que es como una especie de riñón. La yema ureteral da origen al uréter y este le da origen a la pelvis renal, los cálices mayores y menores y a entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. Pues si puedes pasar la imagen, por favor. En esta imagen podemos ver lo que tenemos 4 imágenes en una. Tenemos la A, que es, en esta podemos ver que el uréter está antes que la pelvis, después de la pelvis está entonces el cáliz mayor, se puede observar en la imagen B. En los túbulos colectores tenemos que esos nacen a partir del cáliz mayor. Se le llama cáliz porque tiene una forma como de cáliz, sí, y se va creando así. Y ya en la última imagen tenemos que están formados los túbulos colectores, que es lo que le mencionaba, que por ellos están formados el sistema colector. Eh, en la imagen A podemos ver que este tiene desarrollo a partir de las 6 semanas. En la B podemos ver que tiene desarrollo al final de la sexta semana. La C tiene desarrollo en la séptima semana y en la D podemos observar que ya es un neonato, es decir, es un bebé recién nacido. En cuanto al sistema excretor, tenemos que, si puedes pasar la imagen, por favor, tenemos que, al principio tenemos a partir de los túbulos colectores vemos que se forman los capuchones metanéfricos. Estos capuchones metanéfricos dan origen como, el túbulo colector, perdón, da origen como a estos capuchones y estos se vuelven vesículas. Si pueden observar en la imagen B, son como un cúmulo celular, una conformación de células. Y a partir de estas células obtenemos nuestra, nuestro sistema, como nuestra unidad primaria del riñón, que es la nefrona. Y a partir de la nefrona comienza a formarse lo que es la cápsula de Bowman. Luego vemos que tenemos ya nuestra cápsula de Bowman y tenemos que ya nuestra nefrona comienza a convertirse en un túbulo contorneado distal y ya tiene hasta asas, entonces está conectada con el túbulo como le mencionaba. Y luego a partir de esta estructura se forma en la cápsula de Bowman los glomérulos. Estos glomérulos son como pequeños capilares que se extienden, ¿verdad? Y comienzan, son como ese cúmulo de células y se extienden en pequeños capilares. Estos son como un racimo pequeño y redondo de vasos sanguíneos en el interior de los riñones. Si puedes ver la otra imagen para que vea que está más amplio, por favor, pásalo. Miren, aquí tenemos entonces esa estructura que está roja. Si pueden ver, es un glomérulo, sí, es un conjunto de tejidos que está en los riñones. Así, entonces tenemos que estos glomérulos que vienen siendo como estas pequeñas unidades excretoras que tiene nuestro riñón. En el extremo distal de nuestra nefrona tenemos el nacimiento de la estructura que le mencionaba, que es la cápsula de Bowman, y esta es la cápsula que viene rodeando o protegiendo nuestros glomérulos. Entonces, ya a partir de este sentido, asumimos que el mesodermo metanéfrico es el que provee las unidades excretoras y la yema ureteral, entonces, es la que da origen al sistema colector. La próxima imagen vamos a ver lo que es la regulación del riñón. La regulación del riñón es bastante amplia, bastante compleja. Tenemos en ella un conjunto de hormonas, dentro de la que está involucrada la hormona antidiurética o nuestra hormona ADA, que es una hormona que se produce en la hipófisis posterior. Esta estimula la reabsorción de agua en los túbulos renales
lo que reduce la producción de orina. Y tenemos también nuestra querida hormona aldosterona, que se produce en la corteza suprarrenal y esta reestimula la reabsorción de sodio en los túbulos renales y esto aumenta la retención de agua. Es una hormona bastante importante en ciertos tipos de casos de deshidratación. Tenemos también el péptido natriurético atrial o el ANP, que es una hormona que se produce en los atrios del corazón. Este estimula también la excreción de sodio y agua en los túbulos renales. Y por último tenemos el factor natriurético renal o el FNR, que es esta hormona que se produce en los riñones y también estimula la excreción de sodio y agua en los túbulos renales. En la próxima, si pueden pasar la imagen, por favor. Ajá, pásala. Ya por último tenemos algunas patologías del sistema colector y excretor y dentro de su regulación está la insuficiencia renal, que es una condición en la que los riñones no pueden eliminar los desechos del cuerpo. Tenemos la enfermedad renal crónica, que es una condición en la que los riñones se dañan de forma permanente. Tenemos las piedras renales, las infecciones del tracto urinario, tenemos el tumor de Wills, el síndrome de WAP, el síndrome de Dennis-Drass, las displasias y la angiosina renal, el riñón displásico, el multiquístico, la agenesia renal, entre otros tipos de enfermedades. Si pueden pasar. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Bien, yo voy a hablar acerca del sistema genital. El aparato genital es el conjunto de órganos cuya función está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con la síntesis de hormonas sexuales y con micción de seres humanos. Muchas sustancias como fluidos, feromonas también son accesorios importantes para el sistema reproductor. Puede pasarlo, por favor. En este caso estaremos hablando de lo que son las gónadas. Las gónadas, antes se creía que solamente existían las gónadas masculinas, que en este caso serían los testículos, pero conforme fue avanzando el tiempo, las investigaciones se dieron cuenta de que también en la mujer existían las llamadas gónadas. Las gónadas son órganos reproductores que se encuentran en los órganos sexuales. En los seres humanos, las gónadas son, como ya había mencionado, los testículos en los hombres y los ovarios en la mujer. La mayoría de las personas creían en ese entonces que eran gónadas solamente masculinas, pero los dos sexos poseen gónadas. Cuando la mujer nace, sus ovarios contienen cientos de miles de óvulos que pertenecen inactivos o que permanecen inactivos hasta que comienza la pubertad. En la pubertad, la glándula pituitaria, que está ubicada en el cerebro, comienza a generar hormonas que estimulan los ovarios para reproducir hormonas sexuales femeninas, incluido lo que es el estrógeno. La secreción de estas hormonas hacen que una niña se desarrolle y se transforme en una mujer sexual o sexualmente madura. Estas estructuras son responsables de generar la producción de gametos, como los espermatozoides y los óvulos, así como la reproducción de hormonas sexuales, como las testosteronas y los estrógenos. Las gónadas son fundamentales en la reproducción y el desarrollo sexual de los individuos. Además de los humanos, las gónadas también se encuentran en otros animales y desempeñan un papel crucial en la reproducción sexual. Puede pasarla, por favor. Las gónadas masculinas, en los testículos, que son llamados gónadas masculinas, se ubican debajo del pene dentro de una bolsa denominada escroto. Tienen tienen un diámetro de largo de aproximadamente 2,5 y tienen un 4,5 de centímetro de largo. Y están recubiertos con dos capas membranosas, la túnica albuginea y la túnica vaginal. Puede pasarla, por favor. Tienen efectos reproductores a través de la formación del gameto del hombre, el espermatozoide, producido en los túbulos semíferos,
Las células intersticiales de Leydig, por otro lado, son las encargadas de producir el andrógeno más potente, el esteroide testosterona, bajo el estímulo del LH. Puede pasarle, por favor. Bueno, en la mujer las gónadas, a menos que el óvulo sea fertilizado por un espermatozoide, mientras se encuentran en las tropas de falopio, se secarán y abandonarán el cuerpo aproximadamente 2 semanas más tarde a través del útero. Esto es lo que comúnmente llamamos menstruación, donde la sangre de los tejidos recubiertos del útero interno se combina para formar el flujo menstrual, que en la mayoría de las muchachas dura de 3 a 5 días. El primer periodo, la muchacha recibe el nombre de menarca. Normalmente las mujeres sienten algunas molestias en los días previos a su periodo. Pásale, por favor. Entonces, las gónadas femeninas, como ya estábamos hablando, son los ovarios. Estas producen hormonas sexuales femeninas llamadas estrógenos y progesterona. En estas hormonas se ocupa el desarrollo sexual y se prepara la pared uterina cada mes para que pueda albergar y alimentar a un óvulo fecundado durante el embarazo. Pásala, por favor. Tienen funciones reproductoras también. La liberación del óvulo maduro gameto femenino, endocrina, la reproducción de hormonas femeninas y precursores andrógenos. Puede pasarla, por favor. Los estrógenos. El estrógeno de la vida fértil es el estradiol. El embarazo del estadiol placentario y el de la menopausia es la estrona, producida por una aromatasa del adipocito por acción de enzimas sobre la endometriona de la médula del ovario. Los estrógenos tienen un efecto anabiótico, antiosteoporótico y progesterona aumenta la temperatura corporal. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Isabel de la Cruz Cepeda y hoy les estaré hablando sobre los conductos genitales. La etapa indiferenciada. Al inicio, el embrión masculino y el femenino tienen dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos. El conducto paramesonéfrico deriva de una invaginación longitudinal del epitelio en la superficie anterolateral de la cresta urogenital. En la línea media entra en contacto estrecho con el conducto paramesonéfrico del lado opuesto. El extremo caudal fusionado de ambos conductos se proyecta hacia el interior de la pared posterior del seno urogenital, donde da origen a una pequeña protuberancia, el tubérculo paramesonéfrico. Los conductos mesonéfricos drenan en el seno urogenital a ambos lados del tubérculo paramesonéfrico. Siguiente página. Siguiente. Los conductos genitales masculinos. Los conductos genitales en el varón son estimulados por la testosterona para desarrollarse y derivan de regiones del sistema renal mesonéfrico. Algunos de los túbulos excretores originales, los túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la red de testis y constituyen los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores a lo largo del polo caudal del testículo, los tubos paragenitales, no se unen a los cordones de la red de testis. Sus vestigios se conocen en conjunto como paradidimo. Conductos genitales femeninos. En presencia de estrógenos y en ausencia de testosterona y AMH, los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales en el embrión femenino. Al inicio pueden reconocerse 3 partes en cada conducto. Un segmento vertical craneal que se abre a la cavidad abdominal,
una región horizontal que cruza el conducto mesonéfrico y un segmento vertical caudal que se fusiona con su par del lado opuesto. Con el descenso del ovario, las primeras dos partes se convierten en la tuba uterina y las porciones caudales se funcionan para constituir el conducto uterino. Siguiente página. Regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales. El gen SARY codifica un factor de transcripción y es el gen maestro para el desarrollo de los testículos. Parece actuar junto con el gen autosómico SOX9, que codifica un regulador de la transcripción que también puede inducir la diferenciación testicular. En las células de Leydig, SF1, regula positivamente a los genes de las enzimas que sintetizan la testosterona. La testosterona ingresa a las células de los tejidos blancos, donde permanece sin cambios o es convertida en dihidrotestosterona por la enzima reductasa 5A. El WNT4 es el gen de determinación ovárica. El producto de este gen estimula la transcripción del gen DAX1, un miembro de la familia de los receptores nucleares de hormonas, que inhiben la función de SOX9. Los estrógenos también están implicados en la diferenciación sexual y, bajo su influencia, los conductos paramesonéfricos son estimulados para constituir las tubas uterinas, el útero, el cuello uterino y el segmento superior de la vagina. Siguiente página. La vagina. Poco después de que el extremo sólido de los conductos paramesonéfricos entre en contacto con el seno urogenital, surgen dos evaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno. Esas evaginaciones, los bulbos seno-vaginales, proliferan y dan origen a una placa vaginal sólida. La proliferación continúa en el extremo craneal de la placa, lo que incrementa la distancia entre el útero y el seno urogenital. Para el final del quinto mes, la evaginación vaginal está del todo canalizada. Las extensiones vaginales que se asemejan a alas y rodean el extremo inferior del útero. Los fornis vaginales son de origen paramesonéfrico, así la vagina tiene un origen dual, con su porción superior derivada del conducto uterino y la inferior del seno urogenital. La cavidad de la vagina permanece separada de la del seno urogenital por una delgada placa de tejido, el himen. Este último está formado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. En él normalmente se desarrolla una pequeña abertura durante la vida perinatal. Siguiente página. Defectos uterinos y vaginales. La duplicación uterina deriva de la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos en alguna región localizada a lo largo de su línea de fusión normal. En su forma extrema, el útero se duplica por completo. En la forma menos grave, se trata tan solo de una identificación en la línea media, una de las anomalías de relativa frecuencia en el útero bicórneo, en que el útero tiene dos cuernos que ingresan a una vagina común. Esta condición es normal en muchos mamíferos inferiores a los primates, en pacientes con atresia completa o parcial de uno de los conductos paramesonéfricos. La porción rudimentaria se conserva como un apéndice del lado bien desarrollado, debido a que su cavidad no suele comunicarse con la vagina las complicaciones. Si la atresia afecta a ambos lados, puede existir atresia cervical. Si los bulbos sinovaginales no se funcionan o no se desarrollan, las consecuencias son la duplicación vaginal o su atresia, respectivamente. En este último caso, una bolsa vaginal pequeña que se origina a partir de los conductos paranesonéfricos suele rodear el cuello uterino. Gracias. Bueno, eso es todo en nuestra exposición, y así que muchas gracias y bye.